Yelena, muchísimas gracias por haber encontrado tiempo en tu agenda para reunirte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de conversar con vosotros. Eres gerente del Museo del Kremlin, crítica de arte. ¿Cómo vives diariamente tu labor al frente de esta institución? Antes que nada, es el trabajo que me gusta hacer en toda mi vida. Estuve trabajando con el arte. Primero empecé mi trayectoria laboral en el Museo de Bellas Artes de Pushkin, de Moscú, como colaboradora de un departamento científico, y luego pasé a trabajar a los museos del Kremlin. Precisamente por el cargo que ostentas en Rusia, estás aquí invitada por el Ayuntamiento de Málaga para inaugurar esta nueva colección del Museo Ruso en la Costa del Sol. ¿Qué supone para ti estar abanderando este encuentro? Me encanta saber que en Málaga se abre la sede del Museo del Arte Ruso. Málaga es una bellísima ciudad que ha sufrido grandes transformaciones últimamente. Y yo, desde el punto de vista artístico, conozco Málaga desde hace muchísimo tiempo, porque en los años 80 hicimos aquí una muestra de los dibujos de Picasso. Con ello puedo comparar lo que representaba Málaga entonces y lo que representa hoy. Y para mí es de gran agrado que aquí, en la ciudad de Málaga, se inauguren las sedes de los museos más importantes de Europa. Claro, es una ciudad que la visitan durante el año muchos turistas y ellos podrán disfrutar de las colecciones de este Museo del Arte Ruso, tanto las obras antiguas como las obras más modernas del arte abstracto. Yo creo que, por una parte, el arte ruso es conocido y al mismo tiempo es desconocido para el público en general europeo. Entonces, a mí me agrada muchísimo que esta exposición anual y las exposiciones temporales van a permitir encontrar el camino hacia los corazones de los visitantes de este museo. Precisamente en mayo del año pasado el Ayuntamiento de Málaga se comprometió y acordó con la entidad rusa a establecer su sede en la Costa del Sol, como ya hemos dicho, y San Petersburgo se comprometió por su parte a ceder alrededor de 100 obras para la colección anual y la misma cantidad de piezas en 2 exposiciones que se irán desarrollando a lo largo del año. ¿Qué le parece esta decisión del Museo Ruso de establecerse en España con carácter exclusivo y no en otro punto de Europa? El Museo del Arte Ruso está haciendo un trabajo muy activo en cuanto a exposiciones temporales en otros países. Es un museo mundialmente conocido. Me parece una cosa extraordinaria que aquí, en esta sucursal del museo, se halle una exposición permanente y al mismo tiempo se van a organizar las temporales que van a permitir también colaboración con otros museos para exponer sus obras. Yo quiero hacer referencia al dato de que es que hacía 119 años que Rusia no habría una sede fuera de sus fronteras. Eso es un hecho, creo que pone en valor el aperturismo del Museo Ruso. Yo creo que usted ha hecho la pregunta y al mismo tiempo ha dado la respuesta, porque el Museo del Arte Ruso es uno de los 5 museos más importantes de Rusia. Русский музей – это очень важный музей. Это один из 5 главных музеев в нашей стране. Yo creo que esta política aperturista la está llevando a cabo no solamente la dirección del Museo del Arte Ruso, sino también toda la ciudad de Málaga. Málaga es una ciudad muy conocida entre todos los turistas, no solo desde Europa, sino de todas las partes del mundo, también de América.
Y yo creo que este paso, el paso de abrir la sede del Museo de Arte Ruso, es un paso del Ayuntamiento de Málaga muy importante en esta época tan difícil políticamente en la que estamos viviendo. Y este paso va a significar el estrechamiento de vínculos que siempre existieron entre nuestros dos países. Además, la inauguración del Museo de Arte Ruso va a ser un atractivo adicional para la ciudad de Málaga, que la gente venga aquí a disfrutar de su clima y también a visitar los grandes museos que hay ahora. Este nuevo museo acercará al visitante la realidad de Rusia. Es una muestra muy amplia con muchos estilos, desde el estilo más ortodoxo, que refleja pasando por el estilo del socialismo hasta las vanguardias. ¿El visitante comprenderá así la idiosincrasia de la historia rusa? Las obras de arte siempre van a ser interesantes para el público, siempre, y cuando tenga unos rasgos nacionales, también para el visitante. Estas obras siempre llevarán un sello de los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el momento de crear una obra. Y claro, unos rasgos del carácter nacional. Y yo creo que los españoles conocen mejor que otros lo que significan los rasgos brillantes del carácter nacional. Yo creo que nuestros directores de cine, vuestros pintores, han podido plasmar estos rasgos del carácter nacional español en el arte. Por eso todo el mundo está admirando tanto las obras de Almodóvar, también las obras de Pablo Picasso. Yo creo que el hecho de abrir la exposición permanente del Museo del Arte Ruso aquí va a permitir a todo el mundo conocer mejor la esencia del arte ruso. Quizás no sea casualidad que junto a la exposición permanente se inaugure una exposición temporal de mano de Diaghilev, un artista que es un intelectual y que fue un gran amigo de Picasso. ¿Qué le parece la obra de este autor y la repercusión que puede tener en Málaga debido a su amistad con este famoso pintor? La figura de Diaghilev es muy interesante, es una figura muy interesante. Es un señor que él mismo no ha creado nada, pero su actividad como promotor del arte supuso la iniciación de temporadas rusas en Europa a principios del siglo XX y ha permitido al público europeo conocer bien a fondo el arte ruso de aquel entonces. Hace encargos a grandes artistas de su época, pedía a los grandes compositores crear obras inicialmente para los bailarines jóvenes y debido al trabajo de Diaghilev, el arte europeo se enriqueció, imperecedero, hasta tal punto que sigue actual hoy día. Debido a la actividad de Diaghilev, las obras como El Príncipe Igor y la consagración de la primavera de Igor Stravinsky se hicieron famosas en todo el mundo y formaron parte del repertorio de los teatros europeos y de todo el mundo. Un lujo poder tenerlos ahora en España, en esta nueva sede del Museo Ruso aquí en Málaga. Yelena, el museo ha establecido un turno de puertas abiertas los domingos, entrada gratuita para todo el mundo que se quiera acercar a conocer esta colección. ¿Qué le parece esta iniciativa que acerca y hace asequible a todos los bolsillos, a todo el público, el arte ruso? El domingo es un día muy importante de la semana porque el domingo la gente suele descansar. Es muy importante para una persona trabajadora pasar el domingo con su familia. Estoy profundamente convencida de que la gente tiene que ir los domingos a visitar los museos con su familia.
Museos, cualquier museo, es una parte inherente de la cultura material. Y yo creo que hace falta inculcar este gusto a visitar museos a los niños desde la misma infancia. Lo mismo que hay que inculcar a los niños el escuchar ópera y visitar teatros desde pequeños. Es muy importante que los niños visiten tanto los teatros como museos junto con sus padres. Es doble placer no solo ver una obra operística o teatral o una exposición, sino también intercambiar opiniones sobre la obra vista. Y yo creo que el hecho de que la visita a este museo los domingos es una posibilidad de organizar estas visitas familiares al museo. Yo creo que esto va a permitir a la gente conocer las mejores obras del arte mundial en sus mejores muestras que se exponen aquí. Permítame, Yerena, ¿cree que esta sede del Museo Ruso va a ser una excusa, disculpe la expresión, para abrir Rusia a Europa? Creo que Rusia ya tiene las puertas abiertas a Europa. En Rusia hay muchísimas obras interesantes que merecen la pena conocer y estamos encantados de recibir cualquier visitante que venga a nuestro país. Yo creo que el Museo del Arte Ruso va a ser uno de los primeros mensajeros de la cultura rusa aquí en España y en Europa. Después de visitar nuestras muestras, algún visitante querrá visitar Rusia para conocer el arte ruso y nuestro país. Usted es gerente del Museo del Kremlin. ¿Considera que podría darse en un futuro una colaboración o una cesión de obras para exponerla en esta sede que se inaugura ahora en la Costa del Sol? Usted puede dar por hecho que esta colaboración ya ha empezado, porque nosotros estaremos encantados de participar en cualquier exposición que organice en el futuro el Museo del Arte Ruso, que ya conocemos en profundidad. Elena, para terminar, nos gustaría que hiciera una invitación a todo el público de Travel TV a que acudiera a esta sede del arte ruso en Europa. Con muchísimo gusto invitar a todos los televidentes de Travel TV a visitar la sede del Museo del Arte Ruso en Málaga. Esto va a permitir pasar un buen rato entre las paredes del museo, conociendo el arte ruso, y va a ser una buena excusa para visitar Málaga. El 12 de abril de 1961, Gagarin se convirtió en el primer ser humano que viajó al espacio en la nave Vostok 1. Pero su padre provenía de una familia casi humilde. ¿Cómo consiguió su padre llegar a lo más alto y volar al cosmos? En verdad, mi padre, Yuri Gagarin, procede de una familia humilde. Nació en el año 1934 y cuando le tocó ir al colegio, empezó la Gran Guerra Patria. Esto cambió la trayectoria de él. Una parte de su vida, 3 años, la pasó en el territorio ocupado por los nazis y no podía ir al colegio en aquel entonces. Precisamente el deseo de cursar estudios, pero también en aquel entonces le surgió ese deseo de estudiar la carrera de aviador. Los años 30 era la época en la que los pilotos eran gente famosa. Experimentaban con nuevos modelos de aviones. Los pilotos hacían viajes transcontinentales.
Y entonces, en aquel entonces, surge aquel deseo, no solo de hacer la carrera de aviador, sino también de experimentar con nuevos tipos de aviones. Este deseo era tan irresistible en él cuando tenía 15 años que abandonó su casa y fue a una escuela de aviación. Cursó sus estudios en varios centros y al final se convirtió en el piloto militar. Y una vez terminados los estudios, él fue a la zona del norte de Rusia para poder experimentar nuevos tipos de aviones. Este deseo de convertirse en piloto experimental siempre le empuja a aprender más y más cosas. Por eso, cuando se enteró de que se estaban haciendo preparativos para formar el primer grupo de cosmonautas, como decimos en Rusia, pues él pidió que se le incluyera también en este grupo y aprobó todos los exámenes médicos antes que nada. Al final fue elegido en el grupo de los 6 primeros hombres que, según los médicos, estaban preparados para afrontar el primer vuelo al espacio. Los preparativos tardaron mucho tiempo y él fue elegido como el primer candidato para poder afrontar esta tarea. Él era muy joven, en aquel entonces él tenía 27 años nada más. Y ahora, después, muchos datos que eran hasta entonces desconocidos y que ahora son conocidos por todos los públicos, nosotros sabemos qué dificultades tuvo en la preparación del vuelo cósmico, que duró 108 minutos. Pero la segmentación de este primer vuelo era muy importante, porque después de esto se puso de manifiesto que un ser humano podía volar y podía explorar el espacio. Desde aquel momento transcurrieron 54 años y nosotros nos damos cuenta que sin explorar el espacio abierto ahora no podríamos vivir. Ahora la exploración del espacio no significa solamente algunos conocimientos abstractos sobre el mundo exterior, sino que también es lo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y realmente se trata de las cosas tan cotidianas y sencillas como los teléfonos o smartphones. También se trata de los datos que han recibido los científicos sobre el estado psicológico de una persona que está fuera de la Tierra, que está en pleno vuelo cósmico, estando en un espacio cerrado. Cualquier ser humano es parte del universo y la exploración del universo sería imposible sin el primer vuelo, y ahora hay experimentos que nos demuestran lo que puede hacer el hombre en el universo. Y Elena, ¿qué le contó su padre de ese primer viaje al cosmos? Боюсь, что нет, потому что мы были очень маленькими. Yo creo que no compartió con nosotros sus vivencias en el cosmos. Éramos muy niñas en aquel entonces, pero sus memorias sobre su primer vuelo cósmico son bien conocidas, porque en numerosas entrevistas de prensa él contó todo sobre las experiencias que vivió durante el vuelo. De vuelta a la Tierra, se convirtió, en la época en la que vivió, en un ser casi mitológico, un héroe. ¿Qué supuso para su padre convertirse de un hombre normal a pasar a ser un héroe para la nación y para el resto del mundo? Para mí era una persona muy ocupada con su trabajo y al mismo tiempo una persona que estaba dedicada a sus actividades públicas. Yo creo que no he conocido a ninguna otra persona que pudiera tanta fuerza para trabajar como él.
Era una persona muy amante del deporte y pensaba que el deporte era una parte inherente de nuestra vida. Él siempre quería estudiar y seguir estudiando. Siendo conocido, él pudo graduarse y hacer la carrera de ingeniero de aviación. Él quería siempre estar entre los primeros que pudieran experimentar nuevos modelos de avión y naves espaciales. Para mí, mi padre fue una persona dedicada a su sueño, un sueño que se convirtió en realidad. Orgullo por él y por nuestro país, que ha podido crear la primera nave cósmica que voló al espacio. Mi padre consideraba que cada persona tiene que seguir su propio camino. Por eso en nuestra familia todos los miembros tienen profesiones distintas. Adoro el trabajo que estoy realizando y no solamente es mi profesión, es mi modus vivendi. Y yo trato de convertir que yo estoy dirigiendo en un museo muy atractivo para el público. El 12 de abril se celebra el aniversario del primer viaje al cosmos. Su padre fue el pionero. ¿Cómo enfrenta, como hija de este personaje histórico, la celebración de este día? Suelo ir en estas fechas a la ciudad de las estrellas, donde vive mi madre. En la ciudad de las estrellas se encuentra el centro de preparación de los cosmonautas. Habitualmente se celebra una velada dedicada a esta fecha. Y yo trato de participar en estas actividades para estar más cerca no solo de mi familia, sino que también de las personas que conocieron a mi padre y que eran colaboradores suyos. Yelena, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Un placer haber tenido la oportunidad de acercarnos a tu historia, a la historia de tu padre, ese hombre que nos trajo el cielo a la tierra. Muchísimas gracias. Un pequeño obsequio. Muchísimas gracias, Yelena. Muchas gracias. Yo siempre huelo las flores en España. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений